sentido, hay tres obras que de alguna manera van a ser muy fuertes como originarias. El estudio del pensamiento de Brunner. Brunner aún vive, tiene 95 años, el año pasado estuvo en Rosario, vino a Argentina, está relúcido. La sintaxis estructural de Chomsky, que lo habrán leído por ahí, y el número mágico 7 más menos 2. A ver, es muy interesante este último trabajo, porque este trabajo hoy en día es usado en usabilidad, por ejemplo. ¿Qué dice? Que vos podés recordar 7 menos 2 más 2 números seguidos en términos de ello en memoria de corta alcance. Sin embargo, la gente insiste en mandarte, por ejemplo, CBU de 23 números, para que vos te lo acuerdes, ¿viste? Que vos te acuerdes, digamos, después cuando vas a pagar, los jubilados peor, pobres, que tienen todavía deterioro de la función cognitiva de la memoria, ¿no? Pagar en el cajero anotando una cantidad de números. Entonces te quedas con una mano en el cajero, mirando que no te coma la tarjeta, con otra mano mirando 023, 24, 04, 06. Memoria no da ni, pero en el 50 ya se sabía esto. En realidad, las diferencias entre el conductismo y el cognitivismo tenía que ver que el cognitivismo era una teoría básicamente empírica, de un empirismo muy fuerte, y el cognitivismo va a partir del racionalismo, va a partir de la teoría mentalista. Va a decir que puede haber procesos mentales, contra lo que se decía en su momento de que no puede haber procesos solo observables. Vamos a pasar rápido esta parte porque ustedes la conocen. Y ahí es donde va a entrar un paradigma informacional. La computadora va a ser un modelo para explicar los procesos mentales. Esto que puede ser un artificio inteligente, ingenioso, también es un peligro muy grande, porque una cosa es que el ser humano funcione, ¿no? Y uno explique los procesos mentales con una representación computacional, memoria de corto alcance, memoria de largo alcance, entradas, salidas, y otra que diga que es así como el ser humano. Estas son dos teorías que se van a contraponer, donde va a ser muy fuerte esto, porque va a haber una corriente que diga que hombre y máquina son dos subsistemas de un sistema mayor, por lo tanto son explicables ambos por el mismo sistema. No es otra cosa que la teoría del positivismo. Tomar, reducir un objeto y explicarlo con un solo método. ¿Se entiende esto? Esto dio origen a lo que llamó la psicología de la inteligencia artificial más fuerte. No se pierda la chica esta, que es una joyita ahí con la computadora, digamos, su vestidito, una secretaria de época, ¿no? Básicamente, la ciudad de las computadoras, generalmente en Estados Unidos y Gran Bretaña, con el peso del desarrollo tecnológico, generó esta nueva teoría informacional. Entonces, ¿cuáles son las principales características? Analizar representaciones mentales y creer que un modelo computacional es el modelo más viable para explicar el modelo de funcionamiento del ser humano. Es la teoría. De la misma manera que ustedes han leído el proyecto para una psicología para neurólogos de Freud, Freud no estaba explicando, digamos, procesos neurológicos. Estaba haciendo una representación neurológica de procesos que quería explicar. Se ha usado la biología, se ha usado muchas cosas. Ahora bien, generalmente intentan trabajar con estudios interdisciplinarios, seguir la tradición filosófica y tratar de trabajar con elementos de estas representaciones. Voy a pasarlo porque esta es fundamentalmente mi clase de cuando doy psicología cognitiva, digamos.
crítica. Un elemento fundamental de estas teorías fue la resolución de problemas. ¿Por qué? Porque es el campo donde se podía aplicar las máquinas y el ser humano. ¿Cómo el ser humano resuelve un problema y cómo lo resuelve una máquina? Esto lo van a encontrar en Brunner, donde va a explicar sus cuestiones a través de cómo. Acá tenemos un problema de reducciones. Ahora bien, ¿por qué la resolución de problemas o los juegos van a ser un elemento fundamental? Pues es un campo posible de investigar. Ahora, todos ustedes saben jugar al tatetí, ¿no? Son como 20 personas. ¿Por qué si yo juego al tatetí contra ustedes, algo que sea un nabo, les gano los 20? Todos juntos. A ver, ¿alguien tiene una explicación? Si no tiene explicación, vamos a jugar. Me van a obligar a ganarles. O al menos empatar. Muevo yo primero. ¿Dónde mueven ustedes? ¿Dónde juegan? El cuadrante arriba. Esto. ¿Dónde mueves ahora? Y donde queda. Eso. ¿Dónde mueves ahora? Cuadrante de abajo a la derecha. Está dudando ella. Ya me preocupaba. Lamentablemente hemos empatado. Una vez más empatamos. ¿Por qué empatamos? Porque está sumamente formalizado esto. Yo tengo que ser un tarado, se conviene el medio primero para perder. Ustedes también, ya claro. Por lo tanto, como ustedes no eran, ninguno de los tarados estaba jugando en serio, y yo estaba jugando en serio y vos empatando. Pues está formalizado, es un universo cerrado. Entonces, ¿es posible que este universo cerrado, si yo le pusiera, como si fuera una batalla naval, A, B, C, no, 1, 2, 3, crear un programa computacional que diga si movió en A1, que cargue las reglas del programa primero, o sea, las reglas del juego. Después, si movió en A1, ¿qué tengo que hacer? Pensar, ¿me gana la próxima? Jugar defensivo. ¿No me gana la próxima? ¿Le puedo ganar yo la próxima? No. ¿Cuál es la mejor movida para ganarle la próxima? Fácil de crear un programa de computación sin que sepan nada ustedes. Con estas reglas que le estoy dando, lo armamos el programa, llamamos a un tipo y lo arma. Digamos, porque es formalizar. ¿Cuántas variables tenemos? 2 en 9 lugares. No es difícil, y con muchas restricciones de reglas. Con un lugar privilegiado en el medio. En ese sentido, nosotros vamos a tratar de hacer un recorrido, porque esto ha sido, por un lado, atractivo para el humano siempre, de que las máquinas hagan cosas humanas. Hay como una fascinación, a ver si me entiende. Ahí es donde nosotros debemos empezar a pensar. Después podemos pensar científicamente, porque el ser humano se fascina con que la máquina se parezca a un ser humano. Pero con las máquinas, con los animales, todo que lo puedan antropomorfizar se fascina. Exactamente, la antropomorfización fascina. Uno podría decir que es una cuestión narcisista. Si yo veo en el otro las características mías, el otro es más controlable. De alguna manera uno podría decir que otro me da menos miedo. Siempre la diferencia da más miedo. Si bien es más interesante la larga diferencia, da más miedo. Fíjense que en 1800, ¿cuánto estábamos acá? 34, estaba este jugador de ajedrez, un automatón, que jugaba contra quien se le presentara en los teatros. Vamos a decir la verdad, en realidad había un enano adentro, ¿no? Es literal. Que se metía por acá, el enano, ¿no? Y movía de abajo las fichas. Entonces, con eso le jugaba a la gente. Pero era una atracción de teatros. También estaba la máquina para jugar eufonía. Eufonía, lo que era, ¿vieron los instrumentos de luthier, de aire, sobre
todo, era una cosa así. Lo que hacían era mover el aire, ¿no? De tal manera que producía sonidos más o menos humanos en cierto idioma. Entonces, según las tonalidades, imitaban el francés, el inglés, y lo manejaban desde, digamos, entonces hablaba todos los idiomas. Eso también en 1800 y pico. Bueno, Schiller publicó Frankenstein, digamos, si bien está más relacionada al atomismo, a la Gestalt y a una serie de cosas, al armar un ser humano, la idea de que la electricidad lo ponía en marcha, ¿no? De que el rayo lo ponía en marcha, es una fuerte idea. Yo sí lo comenté acá, Mary Schiller, en los mismos grupos que ella integraba estaba Anna, fue el nombre, bueno, que es la creadora de la máquina diferencial de Babbage. Los programas, Ana Lovelace, la primera programadora de la historia. Digamos, en las mismas reuniones, media fiesta con todos, porque ahí estaba Lord Byron y lo que pasaba en la casa, ¿viste? No eran fiestitas de cumpleaños, pero bueno, eran muy entretenidas. La misma gente que contaba historias de creación, estaba gente que estaba pensando crear una máquina diferencial de cálculo con los elementos de la época. Por eso acá es donde las representaciones de la literatura y la ciencia se juntan. En 1950 Turing, ¿no?, genera un desafío. Turing dice: dentro de 50 años, un interrogador no tendrá más de un 70% de probabilidad de realizar una correcta identificación de quién es humano y quién es máquina. A ver si entendemos esto. Él tiene una experiencia que vamos a ver ahora, donde en un cuarto hay una máquina, en otro cuarto hay un ser humano, hay un árbitro que pregunta a ambos, contestan ambos, puede haber también del cuarto chino. Turing va a decir que en 50 años no distinguiríamos qué es máquina y qué es humano. Newell y Simon en el 57 se fue al diablo. Dentro de 10 años un alrededor va a salir campeón del mundo. No fue ahí, pero bueno. En realidad fue en 1997 donde Deep Blue le gana a Kasparov. Kasparov ahí hace teatro. 5 millones de dólares por poner la cara así, ¿viste? Yo voy a quedar un hora y media llorando ahí, ¿viste? Claramente. Que acá no entra en discusión, de alguna manera, esto, que fue muy discutido en la época. Que fue Kasparov quien derrotó a Kasparov. En realidad jugó mal. No importa. El problema era la creencia de que el ajedrez siempre se lo puso al lado de una cuestión humana e inteligente. Si vos jugás ajedrez, eres inteligente por definición. No importa. Por definición, vos jugás ajedrez, eres inteligente. Hoy en día, bueno. Hoy en día. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el ajedrez y el tatetí? Son dos universos formalizables. Un ajedrez tiene 64 casillas, 32 piezas, reglas, que incluso antes de la tecnología, quienes jugamos al ajedrez, ya conocíamos los libros de apertura, que eran los libros de apertura, donde vos leías y decías, bueno, si yo muevo peón 4 rey, y ahí se hagan todos los estudios, y el otro movía al otro, que los jugadores los conocían de memoria. Los finales en ajedrez, está todo formalizado. Si yo tengo una torre, un rey y un peón, y vos tenés un peón y un rey, perdés. Si vos lo único jugando jugadores bien, la única posibilidad que tenés de ganar es que el otro, como en el tatetí, juegue mal. Me quedo pensando en las películas estas que hablan de los casinos, de la gente que cuenta cartas, y que por ahí formaliza. Entonces, el azar, la ilusión del azar. El azar puede, es decir, el azar sería lo indeterminado, que hay que trabajarlo más en el azar. El azar sería lo indeterminado dentro de lo formalizado. Es decir, lo que yo estoy señalando acá es decir, si acá yo les mostré a ustedes que puedo formalizar, yo acá puedo formalizar.
qué? Porque la gran diferencia era la potencia de cálculo del mediojuego. Si las aperturas estaban escritas y teorizadas, y vos salías con tal apertura que contestaba la variante de tal, y los finales del mediojuego era lo que el jugador tenía que, y la máquina lo puede calcular. Digamos, no hay nada de malo en que una computadora gane el ajedrez. No hay nada de lo humano que se defina por el ajedrez. Esta es un poco la pregunta más fuerte que usted va a hacer. ¿El ajedrez define algo en relación a lo humano? No. Bien. Sin embargo, un campo muy fuerte que surgió fue el de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, ¿no?, se define como aquella inteligencia exhibida por artefactos creados por humanos. También se refiere a un campo de investigación y también es aquella que crea modelos de la inteligencia humana. Ahora mencionamos el GPS acá. El GPS es un producto de inteligencia artificial. ¿Qué hace? Piensa el GPS, piensa. En realidad relaciona datos. El problema es cómo definimos pensar. Hay muchas palabras, ya Borges decía, que las usamos, digamos, de alguna manera sin ningún respeto. Una es conocer, la otra es pensar. Entonces, ¿a qué se ha dedicado la inteligencia artificial? Muchas veces a juegos, demostración de teoremas, problemas de sentido común, percepción. Los sensores. ¿Nosotros cuántas veces confiamos cuando uno va en un auto y encara con un sensor una barrera de peaje? ¿Confías que el sensor lea? No. Y te levante la barrera. O cuando vas en un shopping, en un lugar que tiene puerta, o encarar el supermercado con el carrito, confiadísimo de que el sensor te va a responder. Ya lo incorporaste en tu vida hasta que te estroles contra el día que viste que no te abra la puerta del supermercado, vas a chocar con el carrito. Pero vos encarás, no es que haces una mague, tirás algo para que se abra el sensor y avanzás. Básicamente, muchas de las cuestiones que investigó la inteligencia artificial de sustitución de la percepción humana, porque ¿qué sería? Sería un portero que estaría ahí, que tendría que estar haciendo y decir, bueno, viene uno, abro, viene otro, cierro. ¿Hay una sustitución? Sí. ¿Hay una sustitución de forma reducida? Sí, reducida. El portero puede dar un poco más. No, supuestamente algunos no, pero otro portero puede dar muchísimo más que el sensor. Y otro de los campos son los sistemas expertos. Los sistemas expertos son sistemas que ayudan a resolver problemas. Yo les voy a contar mi primer trabajo en esta facultad, en este campo, mi primera conferencia, cuando yo todavía era alumno. Una de las cosas que tenía el anterior titular, por un lado como buenas, por otro lado horrendas para algunas cosas, era que te tiraba una consigna y arreglátela. Era así, ¿viste? Vos podés. No, mira. A mí a todos te mandaba, ¿viste? Vos podés. Entonces, me dijo un día, bueno, vos creá un sistema experto. Pero ¿cómo? Andá a averiguar, qué sé yo, andá a averiguar. Discutimos algunas cosas. Entonces yo para unas jornadas que se hicieron, ¿qué sé, Mariano? La ayudante de la noche que viene a renunciar. No sé qué está haciendo a esta hora. Capaz que está sonando. No, ya fue, no sé. Está caminando por el pasillo. Está caminando el pasillo, ¿viste? Está sonámbulo por ahí. O vino temprano, claro, se confundió la hora, estaba el programa. AM por PM. Bueno, básicamente los sistemas expertos me encargaron que resuelva un problema que era un clásico de sistemas expertos y creé la programación. ¿Qué era? Crear un sistema para selector de vinos para comida, donde a vos te elija un vino para una comida. Ahora, yo le voy a mostrar esto, ¿por qué? No tengo, ni siquiera lo tengo porque se hicieron en discos de, no, ni siquiera 3,5, discos flexibles. Los grandotes. Ya ni funciona en ningún lado lo que hicimos en esa época, ni sé dónde está. Pero básicamente la idea
era esta. ¿Cómo hacer un sistema que cree una base de datos y sobre esa base de datos y lo que vos preguntes, yo te puedo aconsejar sobre ellos? Lo voy a mostrar y con esto vamos a ir cerrando la primera parte de esta clase. Creo que estamos medio en la hora, ¿no? O sea, básicamente el sistema tiene una base de conocimiento donde se cargan los datos, un motor de inferencias, que ahora voy a explicar, y lo que se llama la consulta actual. Consulta. Yo tenía que crear un sistema experto para que primero tenía que simular una actividad humana, que básicamente respondía: che, ¿qué vas a comer? ¿No? Bueno, ¿qué vino me aconsejas? ¿Cómo formalizar ese conocimiento? Porque los sistemas expertos son así, son para asesorar a alguien en algo. Entonces, yo sabía que la carne blanca iba con vino blanco. Pollo va con vino blanco. El pescado va con vino blanco. La carne roja, que no está acá, va con vino tinto. Pero ¿qué pasa? La salsa roja tiene una relación con el vino tinto. Y el vino blanco tiene una relación con la salsa blanca. El cordero va con vino tinto, pero debería ir con vino tinto, pero tiene que ir con vino blanco, seguro. Y la carne roja ya está vino tinto. Son definiciones. ¿Se entiende? Uno arma toda esta definición. Después tiene una forma de lenguaje computacional que vas cargándolo como datos, que va formando la base de conocimiento. Tiene un motor de inferencia que no es otra cosa que el sí entonces. Sí, la carne es roja, el vino es blanco. El problema acá, para solucionar o hacer funcionar esto, es la consulta. Es como yo te preguntaba vos las cosas para jugar entre lo que vos me decís, ¿no? Y lo que tengo definido. Y encima jugar con un territorio de fascinación. Tenía que ser muy amable, muy educado el sistema para sugerirte. Eso no importaba nada. Es como si yo te jugaba el detective recién, de alguna forma mucho te voy dando cuestiones. Entonces la pregunta era: ¿qué estás pensando en comer? Ya, yo tengo un problema. Si esto lo puede ver cualquiera. Vaya a un restaurante para que existen las cartas. Cuando va al restaurante a media hora, depende del grado de histeria de la elección que uno tenga, ¿no? Llamamos para elegir algo. Y a veces estás eligiendo entre A, que es A, con papitas tal, o B, que yo no podía permitir eso en el sistema. Ese sistema, si vos permitías esto, no ibas a nunca, porque entraba en terreno indefinido. ¿Cómo lograr un terreno definido acá? Bueno, forzándote a elegir. Bueno, vos podés elegir carne, pollo, pescado. No te gusta el menú, anda a otro lado. Entonces, cuando vos ya me contestabas algo, yo ya la búsqueda quedaba reducida. ¿Se entiende? Si vos quitabas carne roja, yo lo único que tenía que salir a preguntarte era si vos ibas a comer, estabas pensando en cordero, porque me cambiaba la definición. ¿Se entiende? Yo te preguntaba eso, si vos no eras cordero, salías directamente. En la versión más bruta, vino tinto. Vamos a ver una versión mucho más elegante. ¿Qué pasa? Las salsas alteraban las definiciones. Porque si vos a la carne roja le ponías salsa blanca, cambiabas el vino. Entonces yo tenía que hacer una segunda pregunta. El programa lo que hacía era guardar los datos anteriores y preguntar: ¿vas a estar pensando en una salsa? Entonces, en la medida esa, las salsas forzaban de nuevo la respuesta. Pero suponete que vos, yo te decía una tercera pregunta que no estaba en el primer sistema, que era: ¿estás pensando en un sabor picante, suave, dulce? ¿No? Que vuelve a variar. Yo ahí ya podía jugar con otra
cosa, no con definiciones duras, sino que con probabilidad, porcentajes. Entonces mi respuesta debería ser, en ese caso lo que se te recomienda es que uses en la mayoría de los casos un vino tinto. Podrías usar, ahora si vos querés que el sistema engañe más a la gente y funcione perfecto, respondiendo, pues agarrar marcas comerciales y un Cabernet, ¿no? Te podría funcionar. Solo hay que cargar los datos y ir haciendo restricción de la búsqueda. Este método no es otro que usa el médico clínico en cualquier consulta. ¿Qué hace el médico clínico en una consulta de plata? ¿Duele la cabeza? ¿Te chorrea la nariz? ¿Una fuerte? Sí, bueno. Estoy con enfermedades leves. De época. Si querés paso a cosas terribles, no. Entonces hay una asociación fuerte con una gripe. Y hay una... Ahora, cuando se torna indefinido, ¿qué hace el médico? Pide análisis complementario. ¿Qué hacen los análisis complementarios? Ir después a un funcionamiento clásico de si esto, lo más probable que sea esto. De hecho, el DSM-10, DSM-4, DSM-5, todo lo de funciona exactamente así. Son sistemas expertos manuales. Siempre un sistema experto tiene esta cuestión. Ahora bien, ¿qué nos queda a la próxima? Ver algunas cuestiones como esta. ¿Cómo convivimos a diario con la inteligencia artificial? Una de las cuestiones que tienen en este momento todos los sitios de internet como problema son el spam. El spam es tomar las direcciones de la gente y reenviar publicidad. Para eso han creado alternativas de distinguir cuando entra una máquina de cuando hay un humano. Y son las famosas captchas, que nos molestan mucho porque nunca entendemos destrozar las letras, hacerte sumar números, etc. ¿Para qué? En la hipótesis de que el ser humano decodifica eso entendiendo por contexto. Es cierto, yo te puedo mostrar la mitad de una circunferencia y vos la cerrás por ley de Gestalt. Yo te puedo mostrar las letras torcidas y vos las enderezás. Ojo, que ya los nuevos sistemas están también adelantándose a eso, porque son leyes que fue haciendo reconstruir, las leyes de la percepción. Entonces, a ver, cada vez nos piden más actividades humanas. Sumar, extraer, decirme qué ves, contestar una pregunta. Ese es uno de los sistemas. Creo que nos queda todavía. ¿A qué hora termina esta? Menos cuarto, tengo 7 minutos por lo menos para dejarle el test de Turing para la próxima. El test de Turing era esta famosa cuestión de hacer una prueba de chat en 2 habitaciones. En una estaba una máquina que podía contestar tranquilamente, en otra un ser humano, en el medio el interrogador. Pregunta una, otra, el interrogador debería definir cuál es la máquina y cuál es el humano. La máquina podía contestar con errores, haciendo chistes, haciéndose el humano. Una versión de esto existe en los chats de página, generalmente los chats de página, también con los bots. Los bots que eran pequeños robots puestos para animar a la gente. Cuando no había nadie en el chat, estaba el bot, entonces vos decías buenas tardes, y el bot, que tenía un nombre masculino o femenino, decía hola, ¿cómo andás? ¿De dónde sos? Empezaba con toda una serie de preguntas. Acá también lo que uno tiene que dudar ¿es bueno el bot o el sujeto está robotizado en el chat? No, porque podría estar horas charlando con el bot. No, porque el nivel del chat es tan bajo que el bot estaba preparado para todo. Yo iba a mostrar uno hoy, lo mostraremos en la clase próxima, donde vamos a ver el doctor Abuse. Está en la plataforma para que ustedes se lo vean. ¿Doctor Abuse o doctor Abuse? No sé, pues nunca se sabe cómo. Es una ambigüedad. Que es una simulación de un psicólogo que interactúa con vos. Vamos a analizarlo la semana que viene. Pero básicamente el test de Turing, la máquina podía tener errores, bromear, y la hipótesis fundamental era si no se podía distinguir
entre el humano y la computadora, la maquinaria inteligente. Y esta es una charla de uno de los sistemas más famosos, que fue el de Elisa. Elisa era un terapeuta, simulaba un terapeuta rogeriano, que un día se lo conectaron a un gerente de IBM o de no me acuerdo cuál empresa. Se lo conectaron a su chat, ¿no? Entonces, ¿cree que puedo usar el ordenador esta mañana? Elisa, ¿por qué no pregunta? ¿Podría realizar algunas ventas extras a Telco? ¿Por qué no está tan seguro? Mis posibles clientes no han visto nunca una demostración del sistema. ¿Significa esto mucho para usted? Por supuesto, parece muy seguro. Esto es ridículo. Y el tipo se empieza a averiguar que algo pasa. ¿Qué quiere decir con que es ridículo? ¿Hay alguna razón por la cual no puede usar el ordenador ahora? Dice, cuénteme algo más sobre sus posibles clientes. Y ahí ya le pide el teléfono para llamarlo. Hay en internet ahora uno parecido, el Cleverbot, que ganó un premio el año pasado, creo que es bastante bueno. Bueno, en lo tuyo que trabajas tanto en Second Life había unos cuantos. También hay bots ahí Había adentro. bots que estaban parados, que eran avatares, muñecos, y empezaban a charlar. Cómo andaba, si no te das cuenta, podías estar charlando un rato largo. Sí. Claro, todo depende, digamos, de la significación de la charla que vos des, digamos. Obviamente, muchas veces, acá de nuevo, universos cerrados, universos abiertos. No, si vos tu charla es muy cerrada, muchas veces los chats son absolutamente cerrados, siempre hablan de lo mismo. Y esa serie de preguntas, como yo decía, ¿de dónde sos? ¿Viste? ¿Cuántos años tenés? ¿Viste? ¿A qué te dedicas? Es todo formalizado. Y puedes estar charlando 1 hora y media Sí. con todos estos datos. Pero no distingués si es humano o robot. Pero no porque el robot sea muy bueno, porque lo habla muy bien también de la reducción semántica que el ser humano está teniendo. Bueno, en este sentido, la semana que viene vamos a analizar este programa, vamos a analizar cómo corrige el Word y cómo se traduce. Es un sistema experto, es un sistema inteligente, la corrección es una cuestión humana. Que el Word te sugiera correcciones, la pregunta va a ser ¿cómo lo hace? ¿Por qué lo hace así? ¿Qué cuestión está funcionando? ¿Por qué no son? ¿Dónde falla? ¿Cuál es el límite? Y básicamente ustedes lo conocen el límite. El límite generalmente de Word y todos los sistemas operativos, de todos los traductores y de todos los sistemas de este tipo, tiene que ver con lo semántico. ¿Vieron la insistencia de Word en verde? De que vos no querés poner mayúscula, porque en realidad vos fuiste al otro renglón, pero no es mayúscula.